Ya. Por ejemplo, esta estructura se fija y puede abatirse para las labores de mantenimiento. Digamos, aquí se almacena toda la basura, entonces esto se abate y se saca todo este material hacia la superficie, ¿no? Entonces, esta estructura es una boca de tormenta bajo la acera, ¿ya? Entonces, esto es bajo la acera. Hay la otra que decíamos que es bajo la, perdón, esto es bajo la cuneta. Vamos a hacer bajo la acera. Bajo la acera, a ver, una hojita. A ver, ya. Es lo mismo, solo que en este caso lo voy a dibujar, a ver. Lo pondré este lado para que vean. Ya. Es más o menos de esta forma. El mismo componente, pero la cuneta y el sumidero, digamos que este es el sumidero. ¿Ya? Y la tubería de conexión, que sería esta, digamos. Y esto es de mampostería de piedra, ¿no? Y ya. Entonces, este que hemos visto, este lado, es la boca de tormenta bajo la cuneta. Y este es bajo la acera, porque se encuentra bajo la acera todo esto que es la boca de tormenta, ¿no? Todo esto. Tenemos la misma estructura, pero, permítame, esto es un poquito más, esto aquí. Y ya. Todavía hasta aquí es esto. Ya. Ya. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para las labores de mantenimiento, como les decíamos, esto está empotrado uno de sus extremos y se puede abrir y abatir y hacer la limpieza. En cambio, aquí, este sumidero está empotrado en ambos lados y se saca la tapa y se hace todo esto, se retira todo el material que tuvimos aquí, ¿no? Para las labores de mantenimiento, ¿no? Entonces, es lo que generalmente es hacer la limpieza de este material, se saca por esta tapa y para hacer las labores de mantenimiento, ¿no? ¿Cuál se debe emplear? Cualquiera de las dos, solo que esta es de menores costos y este es mayor costo, ¿no? Por las dimensiones que estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido uno de los problemas que se ha tenido? Generalmente ya. Generalmente, por ejemplo, en el Alto, que han hecho, que si bien han construido estas que son mucho más económicas, pero el problema es de que se los robaban el sumidero, o a la rejilla en este caso, y esto ya estaba abierto y se entraba mayor cantidad de basura y se taponeaba todo el sistema pluvial. Entonces, este sistema, si bien es más caro, pero esto ya la rejilla se empotra en ambos extremos y la limpieza es mucho más adecuada, ¿no? Existen varios tipos ahora de cámaras de inspección, o perdón, de bocas de tormenta,
con rejilla, sin rejilla, que vamos a ver posteriormente que en La Paz están utilizando. Algunas utilizan rejillas, que vamos a ver posteriormente este tipo de rejillas, también rejillas con por ejemplo, a ver, transversales, si tenemos una vía. Y tenemos los sumideros transversales, ¿no? Puede ser. O de media vía, que son sumideros de pequeñas dimensiones, menores dimensiones, no pequeñas, sino menores dimensiones, ¿no? Entonces, pueden existir este tipo de sumideros y este tipo de sumideros, ¿no? O lo que estamos viendo aquí, estos pequeños, ¿no? Entonces, pueden utilizar cualquiera de las dos, como les decía, bajo la cuneta o bajo la acera, que sería ¿no? Bien. También, como les decía, existen sumideros transversales que se utilizan, ¿no? Hay una cosa importante que tenemos que ver también, que estos sumideros pequeños, que estamos aquí, o de aquí, o estos sumideros por lo menos pueden captar 100 metros. ¿A qué nos referimos? Si graficaríamos, digamos, en una vía, y tenemos los sumideros que vamos a colocar generalmente aquí, y puede captar por lo menos 100 metros. ¿Ya? Eso me refiero, ¿no? Desde el punto más lejano, cuando llueva, hasta el sumidero puede captar por lo menos 100 metros. ¿Ya? Eso vamos a calcular a qué distancia se tienen que colocar, pero les diré anteradamente que se coloca a 100 metros, ¿no? Estos sumideros transversales que ocupan toda la vía o la mitad de la vía, estos pueden captar mucha mayor área de aporte, ¿no? En vez de 100, puede ser 300, 400, mucho tiene que ver el ancho, ¿no? Esto es igual, ¿no? Entonces, y estos sumideros que estamos viendo transversales, tenemos que ver también, analizar dónde utilizar estos sistemas. Porque digamos que si conectamos a una red pluvial, tenemos que ver qué diámetro estamos colocando. Este es el diámetro que tenemos que establecer. En cambio, estas de aquí se conectan a la cámara de inspección, así, con un diámetro. ¿Cuánto es el diámetro mínimo? A ver. ¿Cuánto es el diámetro mínimo? ¿Alguien me puede decir para pluvial? 0,20 metros, ingeniero. 0,20 metros. Eso Buenas no se tardes. olvide. Ya. 0,20 metros. Entonces, la conexión desde este sumidero hacia la cámara de inspección, la tubería de conexión es de 0,20, ¿ya? En cambio, para este tipo de sumideros, el diámetro no puede ser 0,20, tendría que ser un diámetro mucho mayor, 0,40 por lo menos, ¿no? Este de aquí, ¿ya? Igual de estos, pero se tendría que conectar en este caso se tiene que conectar, si vamos a conectar a una red de alcantarillado pluvial o descargar, digamos, si es que tuviéramos un canal al canal, ¿no? Que sería lo más ideal. Estos sumideros se tiene que ver dónde se va a descargar su principal función, porque digamos que este sumidero es de diámetro de 0,40 y nosotros descargamos a un diámetro de 0,20, entonces vamos a tener problemas en la red, ¿no ve? Entonces, si tenemos este sumidero o hay que descargar directamente hacia una boca de tormenta o si no, a un diámetro por lo menos arriba de 400 si es que tuviéramos un colector principal o secundario, ¿ya? ¿Está entendido esa partecita? Sí, ingeniero. Ya. Es uno de los puntos principales. Otra cosa importante que quería decirles que vamos a ver posteriormente, pero
me estoy adelantando algunas cosas, es que generalmente, digamos que esto es nuestro manzano, y ya, lo tenemos así, nuestros manzanos y listo, ¿no? La parte naranjada, esta de aquí, esta, es la acera, digamos, y la construcción es aquí adentro, ¿no? Los sumideros generalmente se colocan a esta altura, digamos, a esta altura, ¿ya? O en los pasos de cebra. Generalmente los pasos de cebra comienzan por aquí, ¿no? Si es que ven las configuración en las vías, generalmente aquí se encuentran los pasos de cebra, ¿no? Entonces, es importante colocar aquí. Ahora, vamos a ver que posteriormente nosotros, si bien cuando hagamos la construcción de estos sumideros, hay una dificultad que siempre tenemos, ¿ya? Por ejemplo, hemos dicho ahí, ¿ya? Nosotros vamos a conectar nuestra cámara y cuando estamos haciendo las conexiones, en este caso, desde el sumidero hacia la cámara, tenemos problemas de distintos factores. Por ejemplo, puede haber un alcantarillado o agua potable que esté cruzando por aquí, o una línea de gas que esté cruzando por aquí, digamos. Entonces, ¿qué hace? Que esto que tengamos que cambiar. ¿En qué sentido? Podemos moverlo más aquí, un poquito más aquí, pero no en la esquina, ¿ya? No en la esquina. Entonces, podemos mover un poco para que no tengamos problemas en estas conexiones, ¿no? Entonces, generalmente eso se da cuando estamos construyendo, como les decía, ¿no? Entonces, generalmente eso se da. Por esa razón, cuando se construye, estos sumideros se mueven un poquito hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Para que podamos hacer la conexión. Pero nunca, por si acaso, y vamos a ver en fotografías los errores que se cometen en la colocación de sumideros, que es este, por ejemplo, que colocan en esta esquina. Ahí. Es un sumidero. Entonces piensan capturar aquí, y el problema es que si tenemos un mayor caudal se va a pasar, o un ancho de agua mayor, entonces se va a pasar y no va a poder captar este sumidero, ¿no? Entonces esto no es correcto, colocar un solo sumidero en plena esquina. Lo ideal, si tenemos en una esquina, es colocar uno aquí, que sería este y otro aquí, ¿ya? La ubicación de sumideros van a ver mucho que depende de la topografía, ¿ya? Mucho tiene que ver la topografía, ¿ya? A ver. Ya. Por ejemplo, ya. De nuestros sumideros es necesario tener los perfiles longitudinales, ¿ya? Porque en función de esos perfiles nosotros trazamos nuestro colector o nuestra ubicación de sumideros, ¿no? Como les decía, digamos, tendríamos aquí una cámara y otra cámara en planimetría y puede ser así, digamos, ¿ya? Si vemos en planimetría, parecía que el flujo fuese en ese sentido, pero teníamos que ver el perfil. Digamos que aquí tenemos 78 y aquí una cota de 78.20. ¿Ya? Está contra, no, a ver, 78. Perdón. Ahora sí. Digamos que sea 78 o 77.90, que parecería que estuviese bajando, ¿no? Listo.
Pero si vemos los perfiles, esto es en planimetría, si vemos el perfil entre 1 y 2, ¿qué puede ocurrir? Que podemos tener una curva vertical, ¿sí? Entonces, si tenemos una curva vertical es 78 y esto es 77.90, aquí será necesario tal vez una cámara, 1 punto prima, digamos. Y ahí es donde tenemos que ubicar, digamos que ponemos aquí, el 1 punto prima, ahí es donde tenemos que ubicar nuestros sumideros, en este caso, aquí, aquí, aquí y ahí. Entonces, si vemos aquí, tendríamos que colocar ahí los sumideros, ¿no? Se pone en el punto más bajo. En este caso, pondremos una cota, digamos que sea 720, digamos. Entonces, en la curva vertical se coloca en el punto más bajo, que en este caso sería este, ¿no? Entonces, ya no se tendría que colocar aquí abajo, sino este es el análisis, ¿ya? Por eso mucho tiene que ver para ubicación de estos sumideros, y estos sumideros están en función de sus áreas de aporte, mucho tiene que ver los perfiles que tengamos. Si tenemos en planimetría, podemos tener errores al colocar estos sumideros. Entonces, lo principal para hacer alcantarillado pluvial es realizar los perfiles longitudinales y secciones transversales. ¿A qué me refiero de las secciones transversales? Pueden haber distintas secciones transversales. Por ejemplo, así es una sección transversal tipo que ustedes conocen, ¿no? ¿Cuánto es el bombeo en este caso en una vía generalmente? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? 2%, Inge. Sí, 2%, por lo menos 2%. Ya, entonces, si tenemos de este tipo sección transversales, entonces será necesario colocar aquí un sumidero y una boca de tormenta, como hemos dicho, y aquí es el otro, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tenemos otro tipo de sección, por ejemplo, este tipo, a ver. Este tipo de sección, entonces tendrá que ubicarse en el punto más bajo el sumidero, y aquí no, ¿no? O la boca de tormenta, entonces aquí no, aquí sí es correcto, ¿no? Porque todo el agua está bajando hacia aquí, ¿ya? Puede haber ese, o puede haber este que también puede ocurrirse con área verde. Entonces tenemos una pendiente en este lado y otra pendiente en este lado. Entonces era necesario aquí un sumidero y aquí un sumidero, ¿no? Y esta es la jardinera, digamos, o el área verde que tengamos, ¿no? Entonces puede ser de esta forma, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver la ubicación de sumideros, aparte del perfil que necesitamos, longitudinal, la sección transversal, ¿ya? Esos dos puntos son bien importantes para la ubicación de estos sumideros, ¿no? Como les decía, en planimetría podemos colocar varios sumideros, pero puede estar mal. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nos indica es los perfiles que tenemos que ver. ¿Qué se analiza? Por ejemplo, si estamos bajando esto, y aquí digamos que tuvieras una cota de este 77, y aquí 78 o 79, pondremos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que está bajando. Entonces, es necesario aquí colocar un sumidero y aquí otro sumidero para que se conecte aquí. Si esta cota, digamos que aquí tenemos, fuese 76, digamos, entonces aquí no será necesario colocar, ¿no ve? Por su cota que está bajando. Entonces, aquí no es necesario. Aquí sí, no, porque está, perdón, aquí sí, no, porque aquí se está,
está recolectando el agua. Todo lo que baja por este lado, estos dos sumideros. Como sigue bajando, entonces no necesitas aquí, sino aquí abajo. Aquí colocar los sumideros, ¿no? Entonces, estos no son necesarios. Necesitaríamos aquí sumideros. Se tiene que ver el perfil. Digamos, aquí es una cota 75, digamos, ¿no? Una curva de 75. Entonces, quiere decir que sigue bajando el agua, entonces no es necesario aquí colocar, pero hay que ver el perfil si hay una curva vertical o no, como en este caso, ¿no? Entonces, esto no es necesario, ¿no? Ahí los sumideros. Entonces, por eso les decía que mucho tiene que ver la ubicación de sumideros, mucho depende del perfil longitudinal y sección transversal, ¿ya? Que eso es un punto importante para el diseño de la alcantarilla pluvial, ¿ya? Ahora, los componentes, como han visto, son las camas, el cordón acera, la cuneta, que es importante, la boca de tormenta, las cámaras de conexión y tubería de conexión, ¿no? Después, en función de eso, ya podemos realizar nuestros diseñitos, que es en función de la parte hidrológica que vamos a ver ahora. No sé si tienen alguna consulta respecto a pluvial. ¿Qué cosas van a colocar? ¿Qué cosas van a ver? Ahí vamos a un poco ampliar este punto, por si acaso, ¿ya? Y como ya tienen sus secciones transversales sus perfiles longitudinales de todas sus vías, entonces esta parte en su proyecto va a ser mucho más rápida frente a lo del sanitario, porque el sanitario tenían que sacar perfiles, rasantes y todo eso. En cambio ahora ya tienen todos estos perfiles, entonces pueden rápidamente hacer el diseñito, ¿no? Es la ventaja, ¿ya? Entonces, una vez que hemos hecho eso, por ejemplo, el aspecto hidrológico es un punto importante. El método utilizado para alcantarilla pluvial, en este caso, es el método racional, ¿ya? Para determinar los caudales de aporte pluvial, uno de los métodos más utilizados es racional, recomendado para dimensiones de áreas de drenaje menores a 1 kilómetro cuadrado y tiene la siguiente expresión, ¿no? Ahora, existen otros métodos más, el método racional modificado, que su área es mucho mayor, ¿no? Pero generalmente en áreas urbanas, como nuestro proyecto, es este que se utiliza, ¿no? El método racional tiene la siguiente expresión. Q es el caudal superficial que está en litros por segundo, C es el cociente de escorrentía, I es la intensidad que está en litros segundo por hectárea, por el área, que es el área de drenaje, ¿no? Entonces, esto es un punto importante también que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para poder calcular el caudal es necesario tener el coeficiente y la intensidad. El área vamos a tener en función de nuestros sumideros, no habría mucho problema, pero estos dos parámetros que tenemos es un poco complicado determinar porque tenemos que ajustar. El cociente de escorrentía va variando con el tiempo, por ejemplo, ¿ya? ¿A qué nos referimos eso? Este coeficiente, por ejemplo, uno de los ejemplos que siempre les menciono es la Mariscal Santa Cruz, donde está nuestra facultad. Antiguamente era de tierra, ¿no? Después se ha ido mejorando, después ha sido adoquín y posteriormente ha sido pavimento flexible. Entonces, este coeficiente que se adoptó al principio podría ser, digamos, 0,4, 0,5, y cuando es pavimento flexible esto es 0,9, digamos, ¿no? Cuando se impermeabiliza más, este coeficiente es mayor, ¿ya? Porque, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, si tenemos un coeficiente de un empedrado, digamos? Generalmente podría estar en 0,30, 40, digamos, ese coeficiente, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando llueve, una parte, digamos, en el empedrado se va a escurrir en la superficie y el otro va a ingresar a nuestro sumidero o a nuestra boca de tormenta, ¿ya? Un porcentaje. En cambio, si tenemos un pavimento flexible,
casi el 90% es lo que ingresa a nuestro sumidero. Entonces, cuanto más impermeabilizamos el sector o la vía, ingresan mayor caudal a nuestro pluvial, ¿ya? Y como les decía, este parámetro es principal, pero va variando con el tiempo, ¿no? Porque como les decía, al principio podríamos haber calculado que fuese adoquín y después con el tiempo ya es pavimento flexible. Entonces, este cociente se tiene que cambiar y por ende el caudal va a aumentar y el diseño en este caso del diámetro que hemos adoptado ya no es el correcto, ¿no? Otro de los parámetros que es importante determinar es la intensidad, ¿no? La intensidad está en función, vamos a ver, de la frecuencia y de la duración, ¿no? Este parámetro es muy variable, ¿ya? Mucho depende de las condiciones del lugar, ¿no? Este valor, por ejemplo, la intensidad no es la misma que en La Paz, que por ejemplo, que en Santa Cruz, ¿no? Este valor va a ser muy distinto. Y para obtener este valor de intensidad es necesario hacer estudios hidrológicos, por eso aquí dice aspectos hidrológicos, ¿no? En este caso se tiene que tener los datos de CENAMI, en este caso, ¿no? Una estación meteorológica para poder determinar. Y si es posible, tener esos datos donde vas a realizar tu proyecto, ¿ya? Porque es uno de los problemas que se tiene al adoptar esta intensidad. ¿A qué nos referimos? A ver, Gabriela, ¿se encuentra? Sí, Inge. Una pregunta, ¿cuántas crees que hay estaciones meteorológicas en el Alto? Más o menos. Uy, deben ser varias, Inge, porque, por ejemplo, hay en Viacha, hay en Achacachi, en... No, solo en el Alto, en el Alto. Ay, ya, va, ya, bueno. En el Alto, por lo menos 3, Inge. Más o menos unas 3. Una es, la principal es en el aeropuerto, ¿no? Las otras están en algunos distritos, ¿no? Pero como han visto, el Alto es bien grande, entonces si digamos tomamos la intensidad del Alto, del aeropuerto, no va a ser lo mismo que diremos del distrito 7 o viniendo de La Paz, por ejemplo, en La Paz igual existen varias estaciones meteorológicas, ¿no ve? Entonces, digamos que nosotros queremos hacer un pluvial en la zona sur, digamos que en Achumani, y queremos colocar el valor de intensidad. La norma nos dice las intensidades según departamentos que podemos utilizar, pero es en último caso que podemos utilizar. Pero si tenemos un estudio hidrológico cercano, en este caso hay una estación por la zona sur. Entonces, esa estación tenemos que tomar para determinar su duración y su frecuencia y determinar su intensidad, ¿no? Porque si no, por ejemplo, podríamos adoptar, por ejemplo, el del Alto, digamos, no va a haber una relación porque va a cambiar. Entonces, este valor de intensidad y coeficiente depende mucho del proyectista adoptar correctamente. Entonces, ahí es donde se radica el principal problema al realizar los alcantarillados pluviales, porque sé que es el cociente de escorrentía, es variable con el tiempo y mucho depende de las estaciones meteorológicas que hayamos adoptado y de las condiciones también del lugar. Como les decía, no es lo mismo determinar la intensidad de Santa Cruz como de La Paz, ¿no? Vamos a tener distintos, ¿no? Pero también, ¿qué pasa con la intensidad? Puede haber una frecuencia y duración, y como por ejemplo en La Paz hemos tenido, en Febrero Negro, por ejemplo, la intensidad y duración teníamos una lluvia de ciertas características que ocurren cada cierto tiempo, digamos, 100 o 50 años, 200 años, no sé. Entonces, este parámetro es importante si tenemos una cantidad de años establecida mayor, digamos, si tuvimos de 100 años, 200 años, sería ideal, pero en algunos proyectos solo se tiene intensidades de los últimos 10 años anteriores, o 20 años o 30. Entonces, este valor, como les digamos, hace variar en el diseño, ¿ya? Entonces, cuando hagan pluviales, eso hay que tener cuidado, cómo adopten, tanto el correspondiente de escorrentía e intensidad, ¿no? Ingeniero, ¿y cómo se podría
Sí, dime. Ingeniero, y si no se tuviera datos, ¿cómo se podría calcular? Si no se tuviera datos de los últimos 10 o 15 años. Pues se puede adoptar según la norma boliviana. Por ejemplo, de La Paz tenemos este valor de intensidad. ¿Ya? Para Santa Cruz tenemos esto. En el último caso podemos utilizar esta intensidad. ¿Ya? Pero si tenemos estudios cercanos al lugar de estudio o características de región parecidas al lugar de estudio, podemos adoptar esos datos que generalmente te proporciona, claro que hay que pagar a que ese Cenami, ¿no? Y en función de eso hay varias formas de calcular, ¿no ve? Ustedes en hidrología han calculado ese valor de intensidad, ¿se acuerdan? Un método, por ejemplo. Para poder calcular. ¿O no han calculado la intensidad en hidrología? Con los valores de precipitación, por ejemplo, mediante Gumbel pueden calcular el valor de intensidad, que esto es lo que nos interesa, ¿no? Si tienes de mayores años es mucho mejor para poder graficar estas curvas de intensidad, duración y frecuencia, ¿no? Entonces, como les digo, estos constantes que vamos a ver posteriormente, C, M y N, dependen de las características de región de estudio. Entonces, generalmente estos datos tenemos, entonces hay que hacer método probabilístico de Gumbel u otro método para determinar sus precipitaciones, ¿no? Y en función de regresiones tenemos estas curvas que pueden calcular, ¿no? Entonces, generalmente eso se hace, ¿ya? Y en función de ese valor, por ejemplo, esta intensidad que puede ser calculada o adoptada, calculamos nuestro caudal, que sería el caudal de diseño, ¿no? Que tiene que ver mucho de la intensidad, el coeficiente de escorrentía y el área de aporte que tengamos, ¿no? Por eso estaba colocando esto, porque generalmente esta fórmula vamos a calcular de la siguiente manera, cosa que aquí no está. Una forma de calcular es esta, y la otra, que es la que generalmente calculamos, y lo voy a escribir, es esta. El caudal es igual a 2.78 por C por I por A, siendo las mismas unidades el caudal en litros, el coeficiente adicional, pero la intensidad está en milímetros hora, ¿ya? Y el área está en hectáreas, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para el cálculo, por ejemplo, ¿ya? Esta es la fórmula. Pueden anotarse si quieren, aunque creo que lo voy a pasar después, ¿no? En el video también está, creo, ¿ya? Pero esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, que en la planilla vamos a volver a explicar esto. Como les decía, se calcula el caudal, se calcula por el coeficiente de escorrentía, en este caso 0,6, a ver, si hacemos F2, es 0,6 por la intensidad que aquí tenemos calculada y por el área en este caso, y ese es el caudal de diseño, por el método racional, ¿no? Entonces, de esa forma se determina. Entonces, en los proyectos cuando hagan pluviales, mucho tiene que ver de cómo adopten estos dos valores, ¿no? Que decíamos, ¿no? En función de estos dos valores, mucho tiene que ver para que tengan un diámetro correspondiente, ¿no? Y van a ver, posteriormente les vamos a explicar que si bien en el sistema pluvial puede trabajar a sistemas llenos, ¿qué quiere decir? A tubería llena, pero no es lo ideal. Digamos. Puedes trabajar, sí, nadie puede decir nada porque en la norma te dice que puedes trabajarlo, pero digamos, si tenemos una tubería, yo el tirante no calculo a tubería llena, si digamos a un 70 o 60% más o menos de tirante, que es decir, a este nivel calculo, a partir, si digamos sobrepaso este nivel, aumento de diámetro, ¿no? Entonces, es una forma de, digamos, de seguridad, digamos, que es esta partecita, ¿no? Como te digo, puedes trabajar en tubería llena, pero ¿qué va a pasar?
Si esta intensidad o este cociente has adoptado mal, entonces directamente tal vez si trabajas a tubería llena vas a necesitar mayor diámetro. En cambio, si tienes un margen de seguridad, tal vez no tengas mucho problema en el futuro, ¿no? Entonces, es preferible trabajar con un margen de seguridad. Claro que, como les digo, en la norma nos dice que podemos trabajar a tubería llena. ¿Ya? ¿Está claro esa partecita? Sí. Ya. No sé si tienen alguna consulta. ¿Ninguna? Ya. Seguiremos. Entonces, vamos a hablar punto por punto ahora. Coeficiente, intensidad. A ver. Sí. El área de drenaje. Para determinar el área de drenaje dentro de la ciudad, se procede de manera similar como se determinaron las áreas para el alcantarillado sanitario, que es decir, se trazan diagonales y bisectrices por las manzanas y las respectivas áreas aferentes al colector, ¿no? Generalmente se trazan áreas aferentes al colector, ¿no? Como hemos hecho lo mismo del sanitario, pero en este caso, a ver, lo voy a hacer, a ver, insertar. Pero en este caso nosotros trabajamos así. Ahí. Otro color pondré más rojo. Y listo. Generalmente el pluvial, hemos dicho, va al lado derecho o al lado izquierdo, generalmente, ¿no? En la dirección de flujo. Entonces, si vemos, el sanitario es, en este caso, este anaranjado y el rojo sería el pluvial. Pero, ¿cuánto es la distancia horizontal entre el eje del sanitario respecto al eje del pluvial? El mínimo, que hemos visto también. ¿Cuánto es? A ver. A ver, José Manuel. ¿Se encuentra? O José Luis. Los tres, José Luis. Jorge Luis, perdón. Jorge Luis. O José Franco, cualquiera de los tres. ¿Cuánto es la distancia entre el eje del sanitario respecto al eje del pluvial? ¿O alguien me puede decir eso? Hemos visto ya anteriormente. Escrito, creo, a ver. No. ¿Cuánto es esa distancia? Ingeniero, ¿no es 1 metro? Sí, es 1 metro. Jared, tal vez sí. Sí, es 1 metro, Jared. No vi. Sí, es 1 metro el mínimo que hemos visto, ¿no ve? Entonces, desplazaríamos desde este eje 1 metro aquí y ese es nuestro colector pluvial, digamos, ¿no? Y colocaríamos nuestro pluvial aquí. Pero si movemos las áreas de aporte, tenemos un desplazamiento, digamos, pero al final de cuentas igual se tomaría. Por ejemplo, para 10 y 3 es toda esta área de aporte que se tendría que tomar en cuenta y está dentro del colector, en este caso del pluvial. A ver, permítanme un segundito. Pluvial, plumas, aquí está, listo. Digamos, para 10 y 3, este sería toda su área de aporte. Respecto al eje, en este caso, pero nuestro pluvial está aquí, que está separado 1 metro. Pero, ay. ¿Qué es esto? Entonces, este desplazamiento no va a afectar mucho en las áreas de aporte. Entonces, por eso se toma el mismo que del sanitario. Pero el área que tenemos mucho tiene que ver, digamos, para 10-3,
su perfil longitudinal para colocar los sumideros correspondientes. Es todo lo que ingrese. En este caso, por ejemplo, para 10 y 3, si se estuviese bajando, ¿dónde será necesario un sumidero? Aquí abajo, y aquí abajo, perdón, a ver, aquí, no. Sí. Ahí y ahí. Si es que estuviéramos calculando de 3 a 4, entonces es necesario todo lo que ingrese a 3, 4. Entonces, estos sumideros se conectarían aquí. Cuando llueve, digamos, si tenemos una cuneta, desde el punto más lejano se va a ir hacia el sumidero y después del sumidero hacia la cámara de inspección y estaríamos analizando esta área de aporte o esta tubería, digamos, ¿no? Y sería esta área de aporte en sí. Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente, pero lo estoy explicando por qué se toma el área, la misma del sanitario en este caso, ¿ya? Porque, como les digo, ese desplazamiento es 1 metro apenas. Y si vemos a escala, si es unos 1000, casi no se nota mucho, ¿no? En respecto a escalas. Pero, como les digo, es igual que estuviéramos tomando todo este sector, ¿no? ¿Está entendido esa partecita? Perdón. Inge, ¿puede volver a repetir esa partecita? Ya. Ya. Hemos dicho que el pluvial se desplaza y al desplazarlo tendríamos que tomar las áreas aquí, digamos, así. Desde esta intersección, así. O lo haré más delgadito. Así, ahora sí. Tendrías que tomar desde aquí, así, desde aquí, así, y hasta aquí. Así. Como verán, hay una parte de aquí que no lo estamos tomando en cuenta, aquí, y aquí lo estamos tomando en cuenta. Igual aquí no lo cortamos y aquí estamos tomando en cuenta. Entonces, es casi la misma área, por eso les decía, es preferible tomar sus áreas referentes al eje en este caso, de la vía, que sería este, y que si vemos que sería todo esto si es que estuviéramos analizando esta tubería de 3 a 4. ¿Por qué? Cuando llueve, digamos que esto es nuestro manzanito y hay una cuneta que estuviese bajando, entonces, ¿qué hacemos? Si hay una cuneta, ¿qué nos dice en la teoría? Desde el punto más lejano, que sería este, va escurriendo por la cuneta y se va a recolectar a este sumidero, igual de esta vía. Aquí se va a ir y se va a recolectar aquí. Después tenemos que conectarnos, ¿no? Entonces, para la tubería, en este caso 3 y 4, esta área de aporte involucraría, mucho tiene que ver la ubicación de sumideros, este y este. La otra que tendría que ser sería aquí y aquí, si es que estuviese bajando. Si estamos analizando 3, 4, esto desde el punto más lejano bajaría, desde el punto más lejano bajaría y estos se conectarían aquí. Entonces, para 3, 4 tendríamos este y este, sus áreas de aporte. En cambio, este está bajando a este lado, entonces no es necesario aquí colocar sumideros. Entonces, mucho tiene que ver el perfil longitudinal. Es todo lo que ingrese al sumidero se toma para el área de aporte, ¿no? Como les decía, vamos a ver eso posteriormente, pero les estaba adelantando algunos conceptos para que tomen en cuenta. A ver, perdón. Que tomen en cuenta en el pluvial. Inge, entonces, ¿usamos o no usamos las mismas áreas que antes? Vamos a usar las mismas áreas. Vamos a usar las mismas áreas. Van a usar las mismas del sanitario. Las mismas áreas. Pero supuestamente aquí es la tubería que tenían que desplazar, ¿no? Se utilizan las mismas áreas, pero ya no, digamos, aferencia al colector, sino mucho tiene que ver dónde están ubicados sus sumideros. ¿Ya?
Más que todo es las áreas proporcionales aferentes, como aquí está diciendo, a este colector, pero mucho tiene que ver los sumideros, dónde están ubicados para determinar su área. Eso quería mostrarles ahorita, perdón, a ver. Ahí está, aquí está. Ah, no, este no es ejemplo. Pluvial. Aquí. Este ejemplo de pluvial, como les decía, es importante determinar. Aquí está. Sus perfiles longitudinales y transversales. Secciones transversales. Por ejemplo, aquí tenemos un solo sumidero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos este tipo de sección transversal. Aquí está. Este tipo de sección transversal, ¿no? Aquí tenemos dos sumideros, que sería este tipo de sección transversal, que sería este, ¿ya? Entonces, ya tenemos esas dos cosas que son importantes para el cálculo. Ya. Después, para 4.5, por ejemplo, para tubería 4.5, ¿qué sumideros tenemos? Mucho tiene que ver la cota más alta, en este caso, digamos que sea esta, y cuando llueve va a ir por la cuneta hacia el sumidero y se va a conectar aquí. Entonces, para 4.5 es esta área y esta área. Este es el punto más alto y este es el punto más bajo, está bajando. Este es 233.5 y este es 32. Entonces, esta es su sección transversal, por ejemplo, aquí está su sumidero. Entonces, toda esta área está ingresando a este colector. Es todo lo que ingresa al colector, pero estamos tomando las mismas áreas respecto al eje. Eso quiero que tengan en cuenta, que respecto al eje. Por ejemplo, aquí, igual, este es el punto más alto, 27.31, y este es 32.61. Entonces, está bajando. Ah, no, perdón, a ver. Así, aquí, perdón, 32.7 es este, 32.7 y es 32.61. Está bajando. A partir de este punto se toma esta área de aporte, ¿ya? Y es necesario aquí dos sumideros, si es mi sección transversal esa. Entonces, para 4.5, esta área, esta área, esta área, esta área. ¿De qué depende? De estas secciones transversales que ya lo tenemos de las calles adyacentes, es necesario. Si, por ejemplo, esta cota hubiera sido al revés, en vez de 32.61 y fuese 32 o 31.50, entonces quiere decir que está bajando el agua. Aquí no es necesario sumideros, solo teníamos este y este, ¿no? Pero en este caso está bajando este lado. Entonces, las áreas, como les digo, se toman aferentes al colector. Por ejemplo, para el otro tramo, para 3.4, miren, estamos tomando respecto al eje, supuestamente nos hemos desplazado, pero las áreas están tomadas respecto al eje. Pero se toman mayores áreas, mucho depende del perfil que tengan. En este caso tenemos aquí estas áreas y estos sumideros. Entonces, para 3.4 tenemos más áreas de aporte. En cambio, en el sanitario, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, para 3.4 solamente esta era el área de aporte. En cambio, para el pluvial es todo lo que ingrese al sumidero y por ende a la boca de tormenta y se conecta al colector, ¿no? Pero las mismas áreas estamos tomando en cuenta respecto al eje, solo que depende mucho de dónde están ubicados los sumideros. No sé si ahora está más entendido esta parte, comprendido, perdón. Sí, Ya. Entonces, uno de las dificultades que tendría son las áreas de drenaje, que hemos dicho que serían las mismas como se ha tomado del alcantarillado sanitario, pero para tomar las áreas se tiene que ver dónde están ubicados los sumideros, ¿no? Otro de los puntos principales es el estudio hidrológico y el valor de la intensidad. Este valor, hemos dicho que es obtenido a través de un estudio hidrológico de la zona de estudio y que tiene la fórmula generalizada de intensidad es igual a C por la frecuencia, por M, por la duración, N, donde C, M y N son valores correspondientes a las características de la precipitación, ¿no? Esto mucho tiene que ver de las características de la precipitación, en este caso de las regionales, digamos. Como les estaba diciendo, por ejemplo, en este caso era
que han hecho hace tiempo es de la Asunta. Entonces, estos valores es lo que ha obtenido de la Asunta desde el 1992 al 2017, cuando han hecho su proyecto, y han encontrado estas curvas, ¿no? Como les decía, si tenemos mayores datos es mucho mejor. Esto, si tenemos mayores cantidades de años, es mucho mejor. Y estos valores de C y M y N, estos, mira, 223, 026, 01, 61, mucho tiene que ver de las características de la región de donde estén trabajando. Como les decía, por ejemplo, para La Paz puede ser esta, para Santa Cruz otra, y así sucesivamente, ¿no? Y en mismo La Paz, por ejemplo, hemos dicho que si tomamos en cuenta la estación de la Icacota, por ejemplo, es una de las estaciones, vamos a tener otros valores que el de Achumani, ¿no? Que eso es lo que generalmente tenemos problemas en las obras para determinar este valor, ¿no? Esta frecuencia está en años y tiempo de duración en minutos, ¿no? Entonces, como les he dicho al principio, este valor es muy variable. Si tenemos estudios hidrológicos de la zona de estudio, es importante que tengamos para no tener muchos problemas en cuanto a calcular el caudal, ¿no? Si tenemos estudios más cercanos, sería lo ideal. Y si hay estudios hidrológicos de mucho más años, sería mucho mejor para no tener problemas en cuanto al cálculo, ¿no? Por esas razones les decía que hay que un poquito trabajar con coeficientes de seguridad, digamos, más que todo. Entonces, otro de los factores que vamos a ver de la intensidad, que es un punto importante, es la frecuencia y después la duración. La frecuencia de la precipitación es el tiempo en años en que una lluvia de cierta intensidad y duración se repite con las mismas características. La norma boliviana nos establece en función del tipo de red que tengamos. Por ejemplo, si tenemos de 1 a 2 años de frecuencia, es para un área urbana y suburbana. Si tenemos áreas residenciales y comerciales, es de 2 a 5 años. Si tenemos 10 años, es para colectores de segundo orden, como canalizaciones del río Achuelos, de 20 a 50 para obras especiales, canalizaciones de primer orden, de 100 años para ríos principales, ¿no? Entonces, generalmente esto es lo que nosotros vamos a ver en áreas urbanas y suburbanas. Ahora, cuando queramos hacer un colector de segundo orden o una canalización, en este caso tenemos que tomar 10 años, ¿no? Y si queremos tomar una canalización de primer orden, entonces esto es 20 a 50 años. Y si es 100 años para ríos principales, por ejemplo, de Choquiapo, entonces en este caso tenemos que tomar 100 años, ¿ya? La frecuencia. Entonces, mucho tiene que ver el tipo de red que vamos a diseñar. Si hacemos el red en este caso, pluvial de una vía, sería el que tenemos que tomar, ¿no? Si queremos analizar canalizaciones, que se hace de la misma forma que estamos viendo, pero en este caso ya no para sección circular, sino sección rectangular o sección cuadrada podría ser, ¿no? Se tendría que tomar 10 años y aquí sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿cómo se definen cuando es canalización de segundo orden, primer orden? Y generalmente las alcaldías ya tienen identificado todos estos ríos o canalizaciones de primero o segundo orden, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hacemos el diseño, por ejemplo, cuando hacemos nuestro diseñito de pluvial, digamos que este sea nuestro diseñito de la red y lo descargamos. Entonces, ¿dónde vamos a descargar? ¿A un río, un lago mar, o una canalización de segundo orden o de primer orden? Entonces, estos datos ya nos proporciona la alcaldía. Entonces, en función de eso, ya podemos descargar a un río o a un canal, digamos, ¿no? Sabiendo cómo es esto de segundo orden o primer orden, y también depende del área de aporte que estemos calculando o adoptando para este diseñito, ¿no?
Si es muy grande, entonces tal vez tendría que ser de primer orden o descargar a un río. Entonces, si digamos aquí no es factible, entonces tenemos que buscar otro río más lejano y ahí descargar tal vez, ¿no? Digamos a un río, si este es mayor el área de aporte, ¿no? Entonces, eso se tiene que ver cuando se hacen los diseños esto. Y también cuando nosotros estamos haciendo nuestro tipo de red urbana y suburbana, entonces ver dónde vamos a descargar en este caso, ¿no? Si va a ser una canalización de segundo orden, de primer orden, un río, no sé, ¿no? Porque uno de los problemas una vez que haces tu red es dónde vas a poder descargar y a qué cota vas a llegar. Entonces, ahí hay que ir ajustando las pendientes y todo porque esta cota ya está establecida. O una canalización o de segundo orden o de primer orden. Este es el problema que generalmente se tiene cuando se hace el diseño. ¿Cómo vas a descargar? Digamos que aquí no puedes descargar y más abajo, entonces se iría paralelo y después descargarías, ¿no? Por eso les digo, es importante determinar, uno, qué río es o qué canalización y las cotas, en este caso, para hacer la descarga correspondiente. Otro de los parámetros que es importante es la duración. La duración es el tiempo de concentración, también llamado, está dividido en 2 puntos, que es el tiempo de entrada y el tiempo del colector. El tiempo de concentración está en minutos, el tiempo de entrada está en minutos y el tiempo del colector igual en minutos. ¿Pero a qué se refiere esto? A ver. Veamos, si tenemos una cuenca, que tenemos aquí, y aquí tenemos nuestro colector. Tenemos tiempo de concentración, que es tiempo de entrada, que es este es el tiempo de entrada desde el punto más lejano hacia la cuenca. ¿Ya? Ese es el tiempo de entrada. Y el tiempo del colector es este, entre la cámara 1 y 2, es el tiempo que tarda el agua en llegar desde la cámara 1 a la cámara 2. ¿Y qué es el tiempo de concentración? El tiempo de concentración es la sumatoria de todo esto. Entonces, tiempo de concentración es tiempo de entrada más el tiempo del colector. Lo que está aquí, estamos explicando con este gráfico. Entonces, el tiempo de entrada es el tiempo que se requiere para llevar las aguas precipitadas de un punto más alejado, lleguen hasta el colector principal. Como les decía, de un punto más lejano, lleguen hacia el colector principal. Cuando llueve, del punto más alejado al colector principal. Este tiempo depende de las características de la superficie, como la pendiente, tipo de superficie, y oscila entre 5 a 10 minutos según la norma boliviana. Entonces, este tiempo de aquí varía en esos factores, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Si tiene una topografía muy pronunciada, ¿cuánto sería este valor? ¿5 o 10 minutos? 5. Y si es una topografía plana, entonces 10. Entonces, 10. Se tendría que adoptar en función de nuestra topografía este tiempo de entrada, ¿no? Y el tiempo del colector, que es el tiempo de recorrido entre cámara y cámara, depende de la longitud, que es esta longitud del tramo, dividido entre la velocidad por 60. Y aquí radica el problema. La velocidad no tenemos de dato. Y ahí vamos a ver que es necesario tomar algunas consideraciones respectivas, porque esta velocidad no lo tenemos de dato, ¿ya? Y ahí vamos a... Sí. Y en esta parte de los tiempos, ¿entra también para las anteriores ecuaciones de frecuencia? Sí. Aquí está. El tiempo de entrada más tiempo del colector es tiempo de concentración y con eso se encuentra la intensidad, que depende de ese tiempo de concentración, ¿no? De la frecuencia, en este caso 5 años, aquí está H, 5 años, y J10, que es este, J10, ¿no? Que esta es el tiempo de concentración. Entonces tenemos que ir calculando esos tiempos de concentración
va a determinar las intensidades que van cambiando, ¿ya? Que mucho tiene que ver el tiempo de entrada que adoptemos. Si adoptamos 5, por ejemplo, esto ya va a sufrir un cambio, ¿no? Si adoptamos 10, que estamos, entonces este tiempo de concentración va a cambiar, ¿no? Entonces, para cada tubería vamos a tener tiempos de concentraciones distintos, ¿no? Y que se van a ir acumulando, van a ver. ¿Está claro esa partecita? Sí, gracias. Ya, de nada. Cociente descorrentea. Eso veremos la próxima clase. El jueves vamos a ver. Y el viernes ya vamos a entrar al ejercicio, creo, porque no me falta mucho eso. No sé si tienen alguna consulta.